Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar por la situación del tiempo que a veces se nos acorta. Vamos a ir incorporando a los demás compañeros en la medida que vayan solicitándolo. Supongo yo de que han tenido alguna dificultad para conectarse. Siempre me gusta hacer una retroalimentación de lo que se vio en la clase pasada. Y pues hablamos acerca de la clasificación de las cooperativas, así rápidamente. Vamos a ir viendo los diferentes criterios, que algunos de ellos ya los discutimos, ya hablamos de ellos. ¿Verdad? Que hay diversos criterios para poder clasificar a las cooperativas. Vimos por el tipo de vínculo, vimos que podía ser de vínculo cerrado, cuando la cooperativa únicamente acepta personas, más bien presta su servicio solamente a las personas que forman parte de ella, y el vínculo abierto, que son aquellas cooperativas que de alguna manera le prestan servicios aún a personas que no sean miembros. También hablamos acerca de, por su grado o nivel, dijimos de que había cooperativas de primer grado, que son las cooperativas comunes y corrientes que nosotros conocemos, y las de segundo grado, que ahí incluimos las federaciones y las confederaciones, que ya son conjuntos de cooperativas, ¿no? Las federaciones son grupos de cooperativas, más adelante vamos a hablar sobre eso, y las confederaciones, pues ya dijimos que son cooperativas formadas por federaciones y que normalmente son a nivel regional. También hablamos por su organización legal. Hay asociaciones cooperativas, las cuales están reguladas por la ley de asociaciones cooperativas, que la vamos a discutir acá, y que son las que más se apegan a la filosofía de trabajo de la Asociación Cooperativa Internacional. Y tenemos las sociedades cooperativas, que en cierta forma son sociedades mercantiles y que por lo tanto están reguladas por el Código de Comercio. ¿Verdad? El Código de Comercio, en el artículo 19, habla sobre las sociedades cooperativas. Y pues nos habíamos quedado en la clasificación por su actividad económica. Quizás esta es, dijimos, la clasificación mucho más extensa, porque prácticamente las cooperativas han incursionado casi en todos los ámbitos de la actividad económica del hombre. Quizás no hay una determinada actividad económica donde no exista actividad cooperativa, casi en todo. Entonces, habíamos hablado de las cooperativas de producción, y dentro de las cooperativas de producción, pues habíamos hablado de qué consiste. Son aquellas que se asocian para producir, transformar o vender en común sus productos. Ahí pusimos los cañeros, pescadores, ganaderos, fabricantes. Y habíamos hablado de los subtipos, ¿no? O sea, las subdivisiones de las cooperativas de producción, entre las cuales tenemos las agrícolas, las pecuarias, las pesqueras, las agropecuarias, artesanales, industriales y agroindustriales. Ya habíamos hablado de las agrícolas, dijimos que son aquellas que se dedican estrictamente a la actividad de la agricultura, que es básicamente labrado de la tierra, ¿verdad? Y la posterior cosecha de cultivos, ya sean permanentes o estacionarios, ¿verdad? Porque hay cultivos que se cultivan y cosechan en ciertas épocas del año, y hay otros pues que son de carácter permanente, es decir, no tenemos que estarlos renovando, como el caso de los árboles frutales, por ejemplo. Tienen un tiempo de duración de muchos años, y pues todos los años nosotros, por ejemplo, tenemos mangos, o tenemos marañones, o tenemos otro tipo de frutos, pues cosechamos anualmente, no tenemos que estar renovando el bosque, es decir, la cantidad de árboles que tenemos, sino que hay una cantidad de años que duran. Diferente la caña de azúcar o el maíz, que son cultivos que hay que estar renovando todos los años, se corta lo que ya, o sea, se renueva el cañal. Es decir, esa planta solo produce
durante un año, ¿verdad? Mientras que los árboles frutales pues pueden durar varios años. De ahí viene lo de estacionario y permanente. Habíamos hablado de las pecuarias, que se refieren a la crianza de ganado, ya sea mayor o menor. Ya habíamos hablado de que no hay un consenso alrededor del hecho de cuándo es mayor y cuándo es menor. Generalmente pues es por pura tanteómetro que uno dice, bueno, este ganado mayor o ganado menor. En realidad tiene que ver mucho el tamaño del animal, el peso, y pues generalmente pues el ganado vacuno, porcino, aún el equino, que es el de caballos, se considera ganado mayor porque son animales relativamente grandes, mientras que el caprino, que son las cabras, o el ovino, que no se menciona aquí en el ejemplo, que es el de las ovejas, pues se consideran ganado menor. Incluso las aves de corral que se le llaman, como los guajolotes o bueno, en los mexicanos le llaman guajolotes, los chopipes que le llamamos nosotros aquí, los pavos, ¿no? Y también incluimos la cunicultura, ese ganado menor. La apicultura, que es un campo muy especializado dentro de la crianza de animales, las abejas, y la avicultura, pues que ahí volvemos a hablar de las aves de corral, como las gallinas ponedoras, pollos de engorde, chompipes, patos, gansos, etc. Cualquier otra especie de aves. Aún codornices, les hablaba yo de que los codornices se crían no tanto por su carne, porque son animales relativamente muy pequeños, sino más bien por sus huevos, que son muy apetecidos en el campo de la gastronomía gourmet. Es decir, la gastronomía gourmet se refiere a comer cosas exóticas, ¿no? Entonces, hay lugares donde usted puede llegar y se toma una cerveza y le dan una boquita ahí de huevo de codorniz con salsa rosada, ¿no? Entonces, o puede pedir un plato de huevos de codorniz, que son similares a los huevos de gallina, solo que son pequeñitos. Habíamos hablado de los pesqueros, ahí nos habíamos quedado, creo yo, por ahí, por este punto. Aquí habla de la pesca y la acuicultura, que son dos cosas. Ahí hay un problema sobre si el cultivo de peces, porque hay cultivo de especies acuáticas, ¿verdad? Y hay pesca, que es algo diferente, ¿no? Ya habíamos hablado de eso también. Por ejemplo, el camarón y la tilapia son especies que se cultivan. Hay grandes estanques. En el caso de la tilapia, pues hay tilapia de río que se cría aquí a orillas del río Lempa. Ustedes habrán oído o conocerán esos lugares donde crían tilapia. También tenemos bien, gracias por reportar la asistencia. Y la pesca pues se da de manera más abierta, es decir, la especie anda libre, ya sea en el mar o en el río o en un lago, y pues se pesca directamente. El camarón también aquí en El Salvador, de hecho en los años 70, que es la época dorada a nivel económico de El Salvador, no tanto hacia nivel social y político, donde sí fue una década muy convulsa, previo a la guerra. La década de los 70, pues El Salvador estaba en los primeros lugares de varias actividades económicas, y una de ellas era el cultivo de camarón. De hecho, todavía El Salvador es exportador de camarón y de atún también, ¿verdad? De hecho, hay una empresa, les decía, de origen español, Calvo, que está explotando el atún en las costas salvadoreñas. Pero bueno, hay que aclarar que esto no solo es en el mar, puede ser marítimo, que es en el mar, fluvial, que es en los ríos. La palabra fluvial significa río o viene de río, y lacustre, que sería en un lago, que también ahí se puede dar este tipo de actividad. Muy bien, gracias por reportarse. Vamos ahora, por ahí habíamos llegado, vamos ahora a lo agropecuario.
Fíjese que cuando hablamos de agrícola no es lo mismo que agropecuario. La palabra agropecuario, si usted observa, es una palabra compuesta, incluye agro e incluye lo pecuario. Entonces ahí la explicación que nos da son que son aquellas cuyas actividades principales son la agrícola y la pecuaria, es decir, se dedican a ambas cosas. Es decir, que combinan cultivos y crianza de animales. Hay ciertas fincas o haciendas, como le podamos llamar, donde se cultiva por un lado y por el otro lado también se crían animales. De hecho, a veces hay una simbiosis o una relación entre el cultivo y la crianza, ¿verdad? Ahí le ponemos el ejemplo. Hay una cooperativa que cría ganado bovino, o sea, vacas, con propósitos lecheros y al mismo tiempo cultiva maíz u otro tipo de planta. Entonces ahí hay una actividad de tipo agropecuaria. Y la simbiosis que les menciono es que hay empresas o cooperativas en este caso que crían, por ejemplo, ganado lechero y en cierta parte de la finca pues se cultiva pasto, pasto de calidad obviamente, porque no es cualquier pasto, ¿verdad? No es cualquier zacate que puede comer la vaca, depende de los contenidos nutricionales del pasto, entonces se cultiva un pasto especial, luego ese pasto se corta y eso es lo que se le da de comer, parte de la alimentación de la vaca, porque yo creo que algunos de ustedes, más de algunos de ustedes, conoce el campo ganadero, sabe pues de que aparte del pasto hay que darles pienso que le llaman concentrado, hay una mezcla ahí de zacate con miel, miel de purga que le llaman, en fin, hay una gran cantidad de nutrientes que hay que proporcionarle al ganado, no solamente el zacate. Vamos ahora a las artesanales. Usted sabe una artesanía que puede ser un adornito, ¿verdad? O puede ser una blusa con motivos típicos. Entonces dice que son aquellas cuyas actividades principales son la producción, reparación y transformación de bienes realizadas mediante un proceso en que la intervención manual constituye el factor predominante, obteniéndose un resultado final individualizado. La artesanía se caracteriza por la manualidad, es decir, casi todo en artesanía se hace a mano, no todo, hay que aclararlo. Pero el nivel de mecanización que puede existir es bastante limitado, aunque hayan máquinas, pero son máquinas que no son eléctricas ni son a base de combustible, sino que generalmente también son máquinas manuales. Entonces ahí vamos a poner ejemplos como adornos, ¿verdad? Los famosos souvenirs que le llaman, que son los recuerditos que los turistas se llevan cuando vienen de visita a El Salvador, van a Hilo Vasco, compran las figuritas de barro, o van a La Palma y compran aquellas camisas bordadas con motivos de Fernando York, que fue un pintor famoso de El Salvador, que pues tiene todo un concepto pictórico, si le podemos llamar así, en el municipio de La Palma. Te puede encontrar camisas de carita, ¿verdad? O sea, no vale la pena, o sea, el precio que las dan a lo que realmente representan, pero son de tipo manual, aunque en su proceso pueden haber utilizado una máquina de coser, ¿verdad? Eso se refiere, ¿no? Que puede haber máquinas, pero no es como en una fábrica donde se hacen camisas en serie, en cantidades así industriales. Y de hecho, cada producto tiende a ser un poquito diferente a los demás. Por ejemplo, en los telares que hay en San Sebastián, allá en San Vicente, pues son telares, son máquinas, pero manipuladas por una persona con sus manos y sus pies. ¿Verdad? Es un proceso bastante, no de cualquiera puede utilizar esos elementos. Ahora bien, ahí ponemos los ejemplos como artesanos de la madera, el mimbre, tejidos, arcilla, o sea, cosas de barro, alfarería, palma, en el caso de los sombreros de palma, que hay en ciertos lugares de El Salvador también. El yute, que es una especie de fibra burda, con el cual se hacen sacos para maíz. Ustedes los conocen, ¿no? El famoso yute. Se pueden hacer artesanías con base en este tipo de productos. Vamos con las industriales, ya pasamos a otro nivel, ¿verdad? Son aquellas
que tienen por finalidad la transformación de materias primas fundamentalmente mediante procesos mecanizados. Ahí estamos hablando de fábricas. Las cooperativas también pueden incursionar en este campo. Y pues ahí encontramos ejemplos como el calzado, la ropa, alimentos, lubricantes, mueblería, cualquier otro tipo de producto que se genere a través de un proceso industrial que es mecanizado. Las agroindustriales, aquí hay otra palabra compuesta, agro e industria. Así como agropecuario era agro y crianza de animales, aquí es agro y procesos industriales. Son aquellas cuya actividad agraria es la de producir materias primas y procesarlas. Es decir, la agroindustria inicia en la parte agrícola y termina en la parte industrial. Hay una combinación de ambas cosas. Ya lo vamos a entender mejor cuando veamos los tipos. Hay dos tipos de agroindustria. Hay una agroindustria llamada agroindustria integrada. Es aquella que produce materia prima de origen agropecuario, forestales de árboles, pesquero o proveniente de la explotación de cualquier recurso natural renovable. Es decir, los recursos naturales renovables son aquellos que, como su nombre lo indica, se pueden renovar. Como el caso de la agricultura es renovable porque los cultivos se pueden renovar. Usted puede volver a sembrar un arbolito si es que ha talado alguno y después de cierto tiempo el árbol pues, va a crecer y va a haber un árbol más. Y hay recursos no renovables como el caso del petróleo, que pues los científicos, los expertos dicen de que dentro de unos 100 años pues probablemente ya no existan reservas de petróleo y que por lo tanto la humanidad pues tiene que empezar a ver otras alternativas. De hecho ya existen otras alternativas como la energía a base de hidrógeno, que es un elemento mucho más abundante en la naturaleza. De hecho, en el aire que respiramos hay hidrógeno, en el agua hay hidrógeno, y pues probablemente también energía eólica, que es la energía a base de el viento. Hay países como Finlandia o Islandia, no, Finlandia, donde pues hay grandes torres, usted las ha visto, con unas hélices enormes, y que cuando el viento mueve las hélices, pues genera energía eléctrica a través de ciertas bobinas. Entonces, pero acá estamos hablando de recursos renovables, de modo que el proceso de producción hasta la elaboración de productos agroindustriales finales forman una cadena de métodos y sistemas destinados a tales fines. Es decir, el proceso en una agroindustria integrada inicia en la parte agrícola y termina cuando el producto ya ha sido elaborado. No sé si tengo algún ejemplo acá, vamos a ver, si no, pues vamos a darlo así habladito. No, ver, está la no integrada. Por ejemplo, usted tiene usted siembra maguey, que ese es un producto que aquí en El Salvador no mucho se da. De hecho, creo que solo en ciertas zonas de Oriente he visto yo este producto. El maguey o agave, como le llaman en México, es una planta formada por pencas. Las pencas son una especie de hojas largas como la de la sábila, que es familiar del maguey, y del cual esas pencas se procesan y ahí se sacan una fibra que son fibras burdas. Pues sí, se llama fibras burdas porque no van a servir para hacer un tejido para ropa, sino que sirven para hacer lazos o hacer sacos de yute. Entonces, se procesan y eso ya se convierte en lazos, en hamacas, en otro tipo de productos. Entonces, es una agroindustria integrada porque si ellos tienen el cultivo del maguey y de ahí del maguey extraen la fibra y de ahí de la fibra convierten la fibra en lazos, entonces el proceso es completo desde la planta hasta el producto terminado. Pero hay otra agroindustria llamada no integrada, que es aquella en donde las actividades de fomento, financiación, procesamiento y comercialización lo realizan diferentes personas, es decir, no es una sola empresa o cooperativa la que hace todo el proceso, sino que hay quienes se dedican a cultivar, en este caso el maguey,
otros se dedican a producir las pitas y los lazos, y otros se encargan de venderlos. Es decir, el proceso está como segmentado, por lo cual no existe un proceso en cadena efectuado por la misma cooperativa. Pero yo creo que queda claro, en las cooperativas de agroindustria integrada, pues toda la cadena, desde que se siembra el producto hasta que se fabrica, desde que se siembra la planta hasta que se fabrica el producto, lo realiza una sola cooperativa, mientras que si no es integrada, pues esto está segmentado. Uno siembra, el otro transforma y el otro vende, hay otro que es el que da el financiamiento, etcétera. Está segmentado. Bien, vamos a ver acá. Ejemplos de agroindustria, tenemos jaleas, mermeladas o jugos a partir de plantaciones frutales, puede ser jocote, mango, cítricos como naranjas, mandarinas. También otro ejemplo es la elaboración de quesos u otros lácteos a partir de la crianza y ordeño de vacas. O sea, no solamente se cría las vaquitas, sino que se extrae la leche y luego se hace queso, cuajada, crema y todos los llamados productos lácteos tan indispensables en la dieta de los salvadoreños. Porque, perdón, un salvadoreño que no desayune con un pedazo de queso, un pocho de crema o un poco de requesón, ¿verdad? U otro tipo, no es salvadoreño. Bueno, aún en las pupusas, pues hay el quesillo, que es otro lácteo, ¿no? Es tan indispensable los lácteos en la dieta salvadoreña como los mismos frijoles. Estas serían las cooperativas de producción. Antes de continuar, y ya que está la mayoría, quiero informarles algo. Realmente la universidad, pues, como que han hecho una serie de reacomodos organizativos. A eso me huele, ¿verdad? Que han contratado a algunas personas ahí para que manejen los procesos académicos. Ha habido cambios. Hay un decano de humanidades, que es el licenciado Augusto Hernández. Yo lo conozco de aquí de San Salvador, aunque él es de allá de Chalate, pero ya lo conozco. Pero lo que quiero llegar es que están haciendo algunos cambios. Espero que estos cambios sean para mejor y no para complicar las cosas. Entonces, una de las directrices que el día de ayer el señor decano de Economía, el licenciado Erazo, nos dio ese lineamiento de trabajo es de que nosotros la jornada debe ser completa, es decir, ya no es que 2 sesiones por clase, sino que si es posible hasta 4 sesiones. De tal manera que consumamos el tiempo total de la clase hasta las 11:30, 11:40, que es la hora que va a terminar. Esto pues está bien, ¿no? Porque eso va a permitir que avancemos más, o sea, que el tiempo sea un poco más productivo. Ahora bien, también hay que considerar que no es lo mismo estar allá en clase, en el aula, donde normalmente pues hay pausas, ¿verdad? Usted sabe que allá, no estoy hablando de receso, que de hecho vamos a tener un receso como se tiene normalmente allá cuando estamos en lo presencial, sino que a veces en la misma clase se pone algún ejercicio o se pone alguna actividad y uno pues puede descansar un poquito su garganta mientras ustedes se reúnen en grupo, por ejemplo. Algo que aquí es bien difícil hacerlo, ¿no? Por la misma naturaleza de la reunión. Entonces yo voy a tratar de dar las 4 sesiones, tomando en cuenta que por la tarde ya tengo otra materia, ¿no? Porque se nos dijo, y eso hay que ser muy claro, que si nosotros no damos las 4 sesiones, o sea, no cubrimos pues el tiempo total de la mañana en la clase de manera sincrónica, pues que es esta que estamos aquí ahorita. Sincrónico significa que estamos aquí reunidos, aunque sea virtualmente, pero estamos reunidos. Y asincrónico, o sea, con una A al principio, asincrónico, son actividades como cuando yo les dejo una tarea, una investigación, o les dejo un ejercicio, ustedes lo hacen en su casa, eso es asincrónico. El entendido que teníamos al principio era que eran 2 horas sincrónicas y las otras 2 horas pues se hacían de manera asincrónica para que ustedes pudieran trabajar en su casa. Y ese es tiempo de trabajo, aunque no estemos nosotros ahí de manera
eh, simultánea con ustedes, que es algo que en la clase presencial igual, como les decía, ¿no? Los ponemos, vaya, hacemos una actividad, los reunimos en grupo, el profesor descansa. Claro, va atendiendo consultas, pero ya no es estar hablando, pues qué es lo que a uno lo desgasta. Hablar, hablar, hablar. Ya vamos a ver qué estrategias vamos a utilizar. De hecho, voy a hacerlos hablar un poco más en lo sucesivo, en otras clases posteriores. Hoy probablemente no, pero vamos a tener una clase un poquito más de interacción, ¿no? Sobre todo en la última sesión, como una especie de resumir lo que se ha hablado, preguntarle, bueno, qué entendió de esto, qué no entendió, para que no me vaya yo a desgastar mucho con la parte de mi garganta, sobre todo que yo pues tengo desde hace un tiempo para acá, pues ya mi garganta no me ayuda mucho. Hago esta aclaración porque es el lineamiento que el licenciado Erazo nos dio y que ha emanado de la rectoría. Es decir, la señora rectora es la que está dando esta orden y uno debe ser obediente. Eso se los doy como consejo. Usted puede estar muy no de acuerdo, no de acuerdo con una decisión de su jefe, pero siempre y cuando esa decisión no vaya en contra de la ley, por ejemplo, ¿verdad? O en contra de sus principios morales, ¿verdad? Que un jefe le va a decir a la muchacha, mire, yo, tiene que irse conmigo allá para la playa, porque allá vamos a ir a hacer un trabajo. O sea, son cosas que no, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de lo normal o legalmente válido, pues usted tiene que hacerlo. Eso es parte de la obediencia que uno debe tener como subalterno, porque yo aquí soy subalterno. En mi trabajo, en mi otro trabajo, yo soy jefe, pero aquí no soy jefe, aquí soy subalterno de la universidad y mal haría yo en decirles, no, vamos a hacer lo que nosotros queramos. No puedo dar ese ejemplo de rebeldía con ustedes. No estoy muy de acuerdo porque, por lo que ya expliqué, pero ni modo, vamos a hacer la cacha, como decía mi abuelo, y vamos a tratar de cumplir, ¿verdad? Ahora, si en un punto yo me siento que ya la garganta no me da, pues yo les voy a decir y hasta ahí vamos a llegar, independientemente que no me paguen esas horas, ¿no? Ellos sabrán cómo van a controlar también la parte de si estamos o no estamos cumpliendo. Porque también tengo entendido que no todos estamos jalando parejo, no todos los colegas estamos jalando parejo, y eso hay que decirlo también. Hay colegas que ni siquiera la clase sincrónica dan cada vez que les toca, sino que se baten a puras tareas y dejándoles trabajos y poco es lo que ellos explican, ¿no? Pero eso cada quien sabrá cómo lleva su proceso. Cada quien tiene que dar cuenta de lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Yo trato de hacerlo mejor, prepararme con tiempo con todo este material, llevarles el material de la manera más clara posible, hacer la grabación de la clase, mandarles los PDF, más creo yo que no puedo hacer, ¿no? Sí me frustra porque yo quisiera poder ayudarles de manera más directa, como en el aula, pero dadas las circunstancias, pues creo que probablemente el año que viene podamos hacerlo y quién sabe si sí o no, porque con esto de las variantes, que ya hay delta, gamma, omega, alfa y todo un montón de variantes que hay de la enfermedad, pues quién sabe que el otro año volvamos a lo presencial. Creo que sí, pero de manera paulatina. Creo que no en todas las asignaturas ya va a haber una presencia de alumnos en la universidad, pero esperemos a ver qué pasa. Entonces, después de haber visto las cooperativas de producción, que usted ya se dio cuenta que son muy variaditas, hay de todo, vaya leyendo todo el material. Yo le voy a ir enviando los PDFs, porque para el parcial, pues vamos a hacer un laboratorio. Yo les voy a decir cuándo, que va a ser un examencito en línea, un poquito más reducido, y luego el parcial que va a ser un examen en línea también, pero mucho más extenso. Yo les voy a explicar en su momento cómo vamos a hacer. Vamos a las cooperativas de vivienda. Vamos a ver si nos da el vínculo. Sí, aquí está. Mire qué bonita la casita de vivienda. Hay cooperativas también de vivienda. Veamos en qué consisten. Dice que son las que tienen por objeto la adquisición de inmuebles. Recordemos que el término inmueble incluye terrenos, ya sea terrenos rústicos, que son los terrenos rurales donde están sembrados, ¿verdad? O simplemente están tirados, porque hay terrenos también que están tirados, llamados los famosos terrenos baldíos. Se llaman baldíos pues están de balde, o sea, no sirven de nada, ¿no? Un terreno abandonado.
aunque tenga dueño, está cercado y todo, pero no se usa para nada, no hay ni vacas, no hay sembrado nada, no hay ninguna casa, un terreno baldío. Y también incluye terrenos urbanos o urbanizados, como se le debería llamar mejor, porque urbano da la idea que está en una ciudad, pero en realidad puede estar en el campo, pero si hay una casita, por ejemplo, ahí cuando llegamos al desvío de Amayo, llegamos para la universidad, hay una casita bien bonita, no sé si ustedes se han fijado, muy lujosita. Entonces es un terreno urbanizado porque ya tiene una construcción formal dentro del mismo. O pues puede incluir casas, edificios, etc. Entonces, ya sea para lotificación, usted sabe que una lotificación es partir un terreno grande en pedazos y venderlos por pedazos, o construcción de vivienda, ya sea para una cosa, para la otra o ambas, ¿no? Puede ser para ambos fines, así como la mejora de las mismas a través de la ayuda mutua y esfuerzo propio. La ayuda mutua es una figura que existe en el área de la vivienda, donde pues hay un patrocinador que es el que pone, por ejemplo, a veces los materiales, pueden ser regalados o pueden ser al crédito, fiados, le dan el cemento, le dan los ladrillos, le dan todos los materiales, y la persona o las familias ponen el trabajo, ¿verdad? Van a trabajar los fines de semana o cada vez que tengan tiempo, avanzar con la construcción de la casita. A eso se le llama ayuda mutua, con el fin de venderlas o arrendarlas a sus asociados, ¿no? El fin al final es de venta o de arrendamiento. Entonces hay dos modalidades. Una es para lotificar, que es lo que ya hablamos, ¿no? Partir en lotes y venderlos. Y la otra es para construcción de vivienda. Serían las dos modalidades de cooperativas de vivienda, para lotificar o para construir vivienda. Ahí, hasta ahí llega la clasificación de las cooperativas de vivienda. Y llegamos a la última, que es la de servicios, cooperativas de servicio, pues que ahí también tenemos otro grupo un poco variado. Ahí tenemos los tipos. Hay cooperativas de ahorro y crédito que son muy abundantes en nuestro país. Hay dos grandes sistemas de cooperativas de ahorro y crédito que ya los mencionamos en su momento y que son en sí federaciones, como son Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, conocido como FEDECASES, y la Federación de Cajas de Crédito, que es conocido como FEDECrédito, que se le llama sistemas porque están integrados por una gran cantidad de cooperativas y todas son enfocadas en ahorro y crédito. Quizás me atrevería a decir que dentro de nuestro país, el sector de cooperativas de ahorro y crédito es el más fuertecito, ¿no? El más potente. También hay de transporte, hay de consumo, hay cooperativas de profesionales de servicios, hay cooperativas de seguros, cooperativas de educación, cooperativas de aprovisionamiento. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de los pioneros de Rochdale, que fue de las primeras cooperativas que formalmente se integraron y que precisamente su propósito era comprar artículos de primera necesidad y venderlos a mejor precio a sus asociados? Hay cooperativas de comercialización y hay cooperativas escolares y juveniles. Vamos a cerrar esta parte y nos volvemos a reconectar de manera inmediata, como hemos hecho siempre, y luego vamos a explicar cómo vamos a hacer receso, a qué hora, cuánto va a durar el receso y a qué hora nos vamos a reconectar después de ese receso. Ahorita sí nos conectamos inmediatamente, ahorita mismo.